Primero os quiero dar las gracias por invitarme, por lo que me ha supuesto para mí la reflexión para preparar esto para vosotros. Y luego mi único objetivo con esta reflexión, meditación, es expresar mi admiración. Yo tengo la suerte de acompañar a los voluntarios de Cáritas en Soto del Real desde hace ya varios años, y pues desde allí solo me asomo a lo que es la realidad de la cárcel. Y desde allí pues tengo la oportunidad de valorar lo que significa un capellán, de lo que significan los voluntarios de capellanía y todo el esfuerzo tan discreto y tan silencioso que tantas veces se hace. Así que, como el título era "En la cárcel, en el corazón de la Biblia", yo lo que intento traeros es motivos de ánimo y de sentido. He pensado en todos los voluntarios que con nosotros se han ido desgastando, en las personas que han ido sintiendo esto que llamamos quemarse en la pastoral. Busco con estas imágenes, me voy a apoyar en distintos cuadros, motivos que puedan ser para dar sentido a una tarea pastoral en la cárcel y para hacerlo fundamentados en la Biblia. La cárcel no es de los temas centrales de la Biblia, yo diría que casi ni transversal, pero sí que es cierto que hay suficientes pasajes que de una manera más o menos directa nos permiten iluminar el tema y encontrar los rasgos de alimento, de vitalidad, que es para lo que nos acercamos siempre a la Sagrada Escritura. Comienzo con este cuadro, que es de Van Gogh, titulado "Naturaleza muerta con Biblia". Este es un cuadro que pintó en 1885 con motivo de la muerte de su padre. Su padre era un profundo creyente y por esa razón expresa este cuadro con una vela que está en la parte posterior y que está muy desgastada y que además está apagada. Expresa lo que él siente, una vida que se ha apagado. La Biblia está abierta por las páginas del profeta Isaías, y a la derecha, si os fijáis, hay otro pequeño libro que tiene título. El autor es Émile Zola y el título en francés es Joie de vivre, es decir, la alegría de vivir. Bueno, este fue un libro que en tiempos de Van Gogh fue un bestseller, un libro muy afamado, con un título que es aparentemente engañoso, porque donde uno en este librito amarillo podría entender que se le va a invitar a vivir con gozo y con alegría, pues dentro de estas páginas lo que hay es un profundo derrotismo y un profundo pesimismo. El propio autor Émile Zola lo que hace es generar esta paradoja con un contenido profundamente oscuro que refleja pues, su personalidad hipocondríaca, cercana a la depresión, también muy marcada por todo lo que él describe. Es uno de los autores que inicia el movimiento literario del costumbrismo. Tiene una obra muy interesante, Germinal, llevada también al cine, que es de referencia para entender el contexto de Rerum Novarum y de todo lo que sucedía. Bueno, pues sitúa este libro al lado del cual el padre de Van Gogh decía que era un libro que no tenía ningún interés, ningún valor. Y me parece muy interesante por el contraste entre la palabra de Dios, la Biblia, y este libro que bajo apariencia de invitar a vivir, en el fondo lo que está describiendo es un profundo pesimismo. La verdad es que este cuadro a mí me ha servido para hacer oración en numerosas ocasiones, porque creo que también en cierto modo es reflejo del esfuerzo pastoral que hacemos. Un mundo, de hecho, si os fijáis, el autor lo que ha hecho es pintar en amarillo el librito, con lo cual nos llama la atención. Tiene una estética más o menos atractiva y un contenido muy oscuro. Seguramente sea reflejo de lo que es nuestra cultura, una cultura con una estética muy viva, pero con un contenido bastante oscuro. Y frente a eso, el valor que tiene la palabra. De forma más acentuada en la experiencia de cárcel. Todos los que la frecuentáis, pues sabéis que en el fondo la cárcel no deja de ser el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y también es un mundo de oscuridades en el que llevar esta palabra. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ayudar a nuestros voluntarios, a todos los que están trabajando en pastoral penitenciaria, a que puedan realmente alcanzar la alegría del Evangelio, dice el Papa Francisco, y que no esté envuelta en todas estas oscuridades que planteaba el autor? Pues me voy a detener en 7 escenas bíblicas que me parecen de referencia, inspiradoras, motivadoras y que tenéis en el esquema que creo que os han facilitado. Lo voy a hacer también a través de distintos cuadros. La primera tiene que ver con la esclavitud en Egipto. Lo tenéis aquí pintada, la última de las plagas, pintada por John Martin, uno de los pintores románticos británicos, que lo hace además, si os fijáis, con una verdadera grandeza. Por una parte, a la derecha, tenéis unos edificios imponentes, con unas columnas monumentales que expresan la grandilocuencia del imperio egipcio.
y la pequeñez de dos personajes, de Moisés invocando a su Dios, y cómo en esa pequeñez se hace grandiosa la fortaleza de Dios, expresada en esta elocuencia tan bonita de las nubes, de los rayos, de la luz, ¿no? Es un juego entre la grandeza de Dios y la grandeza que han intentado construir los hombres en Egipto, y en medio un mediador, un pequeño Moisés revestido de rojo, invocando a su Dios con las manos en alto. Bueno, esta es una primera escena que a mí me parece fundamental porque es el origen de la espiritualidad bíblica. En estos días estamos escuchando por medios de comunicación el anuncio de un libro sobre la existencia científica o no de Dios, que habrá que leer y yo lo haré con interés, pero de momento no está en la lógica ni en la gramática de la Biblia. Para la Biblia, Dios no está ni siquiera en la creación. Estos son argumentos que luego Santo Tomás de Aquino utiliza con las 5 vías tomados de Aristóteles, que son muy interesantes, pero es que su experiencia de Dios tampoco está fundada en estos argumentos. La Biblia tiene un interés muy profundo en mostrar que nuestro Dios es histórico y que el reconocimiento de este Dios histórico tiene que ver con una historia que no es cualquiera, sino una historia de salvación. En otros términos, en estas discusiones que a veces se generan con los no creyentes, ¿cómo demostrar la existencia de Dios? Y muchas veces el debate se orienta hacia tratar de justificarlo por causalidad. Está detrás de todo lo creado, es lo que sustenta toda la realidad. Con estos argumentos ontológicos, incluso con estas derivaciones filosóficas que utilizaba incluso San Anselmo. Todos estos argumentos son muy relevantes y muy necesarios para el diálogo, pero el verdadero misterio de Dios, el verdadero reconocimiento de Dios, pasa por hacer una lectura de nuestra propia historia en términos de salvación. Yo creo que en este sentido la cárcel no es un espacio privilegiado. Creo que es un espacio para ayudar a los internos a que puedan entender que lo que están viviendo es una experiencia muy dura, muchas veces cruel, en no pocas veces de condiciones injustas, pero que puede ser el inicio de una historia de salvación. Puede ser la oportunidad del reconocimiento de cómo Dios pasa también por su vida. De forma especial en los voluntarios, que no tienen que cumplir esa pena, pero que se acercan a la cárcel, que intuyen, respiran todo lo que eso supone y que tienen también la ocasión, de manera más privilegiada, de entender que el paso de Dios que ellos generan con esa pequeña mediación frente a la grandeza de la cárcel, que podría ser este edificio, pueden ser mediadores de la grandeza de Dios y que la cárcel les regale, más allá de su dureza, la oportunidad de releer su vida en términos de historia de la salvación. Permitidme en este punto que traiga a la memoria a Manuel, un interno de la cárcel de Teruel, al que yo tuve la oportunidad de conocer. Yo estuve un año como voluntario allí en aquella cárcel. Estaba entonces como obispo don Antonio Algora, y recuerdo una ceremonia que tuvimos con él de un bautismo de este Manuel, que él pidió que le trajeran la zamarra de cuero con la que siempre daba los palos, decía él, ¿no? Los golpes a los bancos. Bueno, nos costó un montón que nos autorizaran llevar la zamarra, pero la conseguimos llevar a su ceremonia y se despojó de ella justo antes de recibir el bautismo, el óleo y la imposición de manos. Para él era comprender el significado en las primeras comunidades de que el bautismo era comenzar una nueva vida. Pues la zamarra se quedaba atrás y con ella se quedaba todas las causas de su encarcelamiento y todo el dolor al que él había sometido a tantas personas y en el que también les había encarcelado. Pues el bautismo era para él la oportunidad de comenzar una nueva etapa, una nueva vivencia. A veces tiene uno que vivir experiencias tan duras como las de la cárcel, como para poder entender que este Dios es de salvación en los términos en los que está descrito en el libro del Éxodo con tanta intención. Y los voluntarios tenemos la suerte de poder asomarnos a ese misterio sin la necesidad de llegar a generar el dolor ni de vivirlo en las propias carnes. Ojalá las cárceles estuvieran más abiertas a la sociedad para que todos pudieran entender que el conocimiento de nuestra cultura no es viable hasta que uno no ha paseado por los módulos, no ha comprendido el corazón y no ha mirado a los ojos a los internos y ha comprendido cómo también eso es parte de nuestra naturaleza humana. Una segunda escena que me parece muy relevante es la de Pedro arrepentido, para señalar un aspecto que yo creo que todavía no tenemos integrado en nuestra espiritualidad y que me parece que es uno de los elementos más necesarios para transmitir desde la Biblia a todas las personas que están en el entorno de cárcel. Si me permitís la expresión, la espiritualidad cristiana no es para currículums vitae intachables. Y esto es algo que yo creo que todavía está por integrar.
Bueno, os traigo un cuadro que a mí me gusta mucho, de Juan Bautista Maíno, lo tenéis en el Museo del Prado, que fue discípulo de Caravaggio. Incluso se estudia, se analiza si pudo ser lo del Greco, no parece tan claro. Fue después mentor de un tal Diego Velázquez, que se haría famoso décadas después con su pintura. Perteneció a la Orden de los Dominicos y vivió en su monasterio en Toledo, y nos deja esta obra que a mí me parece magistral. Es Pedro arrepentido. Además lo hace de una manera que es muy plástica. Fíjate la expresión corporal de Pedro, totalmente abatido, derrotado, abandonado. El fracaso es de tal magnitud que el pintor ha querido expresarlo con una llave, si te fijas en la parte inferior izquierda, que es como expresar hasta qué punto se ha consumado una traición. El que recibió la llave, el que recibió el que iba a ser, el que iba a continuar, el Pedro, sobre ti edificaré la iglesia, pues todo eso ha caído en el sinsentido. Y lo que me parece más impresionante, casi hasta podría considerarse un error pictórico, es el gallo que parece sacado de Parque Jurásico, semejante tamaño de gallo, además con el pico bien dispuesto para seguir picoteando y picoteando la cabeza de Pedro, en una expresión que a mí me parece muy, muy bella desde el punto de vista espiritual del remordimiento, algo que le está atormentando, que le está picoteando, que le está generando daño, y que podría expresar perfectamente los versículos previos a los últimos capítulos de Juan, donde Jesús, el Maestro, le ofrece la oportunidad hasta por 3 veces de expresar que le ama. Tengo que reconocer que cuando yo estudiaba teología, este fue el profesor que teníamos de sinópticos, lo explicó de tal manera que me costó un par de noches estar sin dormir, porque fue un cambio, un cambio tan profundo, entender que sabemos de las negaciones de Pedro, porque tomaba notas de ellas Marcos, aquel Juan Marcos, que le acompañaba en sus viajes, que no llegó a conocer a Jesús, y que por tanto no tenía fuente propia, tenía fuente la que le habían concedido. Es decir, Pedro es el mismo que pone palabra al fracaso y a la negación que él mismo ha generado. Habría tenido muy fácil el ocultarlo, intentar maquillarlo. Le podría haber pedido a Juan Marcos que maquillara un poquito el final del Evangelio para que no quedara una cosa tan abrupta, ¿no? Sin embargo, para Pedro debía ser imprescindible, para explicar su experiencia del resucitado, que él había negado y había fracasado hasta ese punto. Esto me parece que es liberador para todas las personas, pero que se manifiesta de una forma más descarnada en la cárcel. La reinserción de las personas no es solo devolverles sus posibilidades sociales, políticas, económicas, sino también devolverles la dignidad, que ellos puedan incluso hablar de lo que les generó el fracaso. Ojalá fuéramos nosotros capaces de ello. Yo testimonios de este estilo solo lo he encontrado en personas que el paso por la cárcel les ha supuesto un espacio de madurez y de altura tal que no tenían inconveniente en hablar con serenidad de sus errores, y lo he escuchado también de matrimonios que después de una quiebra, por la razón que fuera, han vuelto a una etapa de tal madurez y de tal equilibrio que no tienen empacho en describir su infidelidad o los momentos de crisis, porque sin ellos no es posible alcanzar a comprender la altura del perdón que han vivido. En cierto modo, todo esto no hace más que poner palabra a lo que cantamos en Pascua: «Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor». Yo creo que este es uno de los desafíos grandes de la cárcel y uno de los grandes elementos educadores. Poder entender que podemos tener amistad, que podemos tener admiración por personas que han cometido un crimen, y eso nos transforma. Es posible que sea cierto que estemos caminando hacia una sociedad puritana de presuntos currículums intachables. De momento está siendo una objeción para que muchos se animen a la vida pública y a la vida política, porque no están dispuestos a cargar con la lapidación pública por lo que hayan cometido cuando fuera. Tendríamos que hablar aquí de cosas como el derecho al olvido, como todas estas cuestiones que tienen que ver ahora con las redes sociales, con Google. ¿Estaríamos dispuestos a que un banquero que haya cometido malversación volviera a ser director de un banco? ¿Estaríamos dispuestos a eso? ¿Estaríamos dispuestos a que un pederasta reconvertido, sanado, pudiera volver a ser maestro de escuela? ¿Estaríamos dispuestos a eso? Pues las primeras comunidades sí, porque aquel que había sido asesino y perseguidor de ellos, Pablo de Tarso, lo aceptaron como enviado de Dios y como aquel que tenía una palabra para discutir sobre cómo evangelizar a los paganos y el rumbo que tenía que tener la Iglesia.
Hasta ese punto llega el concepto de misericordia de Dios, que creo que es todavía un espacio por redescubrir y por integrar en nuestra vida. Otro de los pasajes que me parecen especialmente cercanos, que están en el corazón de la Biblia y que son oferta y regalo para los creyentes, para todos los que se acercan a esta experiencia, es la experiencia de Jonás. Bueno, ya conocéis la historia. En el fondo es una historia muy bonita para leer en estos días del Domum, la historia de un misionero que no quería aceptar el mandato de Dios, y cómo el autor bíblico lo describe de una forma preciosa. Se nos describe a Jonás como el que vive en lo alto de una montaña, y cada paso que da de alejamiento de Dios es un paso en descenso. Así que toda la primera parte del libro es un descenso continuo. De la montaña a la orilla, de la orilla al barco, del barco al fondo del mar. Hay un proceso de hundimiento que se va produciendo con cada paso que él va dando para tomar distancia de aquello que no quiere afrontar y vivir desde Dios. Y el pobre Jonás acaba en el estómago del gran pez, de esta famosa ballena que no lo es, y que además ha dejado en caricatura una historia que es profundamente hermosa. Nos hemos quedado todos con esto de la ballena, pero no tanto con lo que ocurre dentro de ella. Y es que, según el autor bíblico, en esa prisión, en esa cárcel, en lo más oscuro que uno puede vivir, en el hundimiento más profundo, en el caer más bajo, en el momento en el que el interno quiebra y ya no se sostiene en sus mentiras o en sus discursos que quiere ofrecernos para decir que no es culpable, en ese proceso, cuando la aceptación ya es total, cuando la persona se abre al misterio y a la realidad de lo que está viviendo, dice el texto que surge una oración de Jonás, una oración que invoca al Señor. Ya la conocéis porque la utilizamos también en la liturgia de las horas. Pero es muy bonito cómo el autor bíblico insiste en que solo esa oración es la que desencadena el movimiento del pez para que Jonás vuelva a la orilla, vuelva al proceso de ascenso y desde ahí pueda afrontar su realidad y afrontar la evangelización de Nínive que tanto pánico le daba. Bueno, es un libro que describe la noche oscura, que ha sido utilizado por los místicos. Incluso tengo amigos que lo utilizan en acompañamiento de psiquiatras y psicólogos que lo utilizan como modelo de referencia para creyentes para que entiendan su proceso de reconstrucción. Hay un punto donde la persona desciende hasta lo más profundo del ser, hasta lo más oscuro de la realidad, y la oración entonces se convierte en un motor, en un impulso para recuperar la altura, recuperar la posición que le corresponde. Permitidme que aquí traiga a la memoria una oración que a mí me llegó de un amigo que trabaja en un centro penitenciario en Málaga y que pone palabra a la oración de un preso. Y esto es de los mayores tesoros que nosotros también tenemos en Soto. De vez en cuando ya hay una confianza suficiente, el interno no tiene inconveniente, incluso casi necesita publicar sus oraciones, y para nosotros son el motivo de comienzo de nuestras reuniones. Tratar de acercarnos no solo a su pena o a su dolor, sino poder aprender de Dios a través de lo que ellos están viviendo. Y decía él así: Cristo, yo soy un preso. Solo tú sabes lo que cuesta rezar a un preso. En nuestro ser más profundo explota a cada instante la rebelión. Es difícil rezar, es difícil creer, cuando uno se siente abandonado por la humanidad. También para ti fue difícil rezar en la cruz, y gritaste tu angustia, tu cólera, tu desilusión, tu amargura. ¿Por qué me has abandonado? Quizás sea esta la única oración que podamos hacer. Un por qué. Que en tus labios era distinto porque tú eras inocente. Nosotros no somos inocentes, pero es que no lo es ningún hombre de la tierra. El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Pero nuestro porqué es una petición de justicia, aunque pocos quieran escucharnos y crean en nosotros como personas. Jesús, tú también fuiste un preso, un torturado, un acusado y un condenado. Tú, cuyo último escándalo fue canonizar sin milagros ni procesos a un ladrón condenado a muerte. A ti, Señor, víctima de todas las injusticias cometidas por la justicia humana, dirigimos nuestro grito. Acéptalo como oración. Perdona y olvida todo el mal que hemos hecho, aunque no todos los hombres nos perdonen y nos sigan marcando en la sociedad como delincuentes.
Pues creo que cuando se llegan a esta hondura y a estas palabras es cuando la prisión puede convertirse en un espacio de liberación. Y esta es una prisión que nos une como hermanos. Ellos lo viven en la pena penitenciaria que tienen que cumplir, y nosotros también, aunque no hayamos cometido delitos, estamos abocados antes o después a participar de este proceso de Jonás. Por eso se nos transmitió en la Sagrada Escritura, y por eso incluso los evangelistas tienen la preocupación de mostrar que Jesús también tiene que ver con este itinerario de Jonás. También fue el Jonás. Él también resucitó al tercer día, descendió al Seol, a esta tripa oscura, desde donde poder ser impulsado y movido por la oración de Dios. Una cuarta escena que creo que nos ilumina para poder encontrar referencias, esperanzas en la cárcel desde la Biblia, sin duda alguna, es el Sermón del Monte. Aquí lo tenéis expresado a través de uno de los 4 grandes maestros de la pintura flamenca, de Jan Bruegel el Viejo, de la misma altura, de la misma coetáneo, de hecho, del Bosco, de Rubens. Un personaje muy poco conocido, del que se tiene muy pocos datos biográficos, que se da por hecho que estuvo en Italia y que de allí participó de la corriente del clasicismo de la época, y que plantea un cuadro que a mí me parece muy bonito. Si te fijas un poco en la distribución de la luz, bueno, el personaje de Jesús está aquí en el centro, todos estos le están escuchando, hay una multitud de personas. Se ha tomado la molestia de pintar personas de todos los colores, de todas las razas, de todas las costumbres, de todas las tradiciones, vestidos de pobres, vestidos de rico, vestidos de occidental, vestidos de oriental, expresando con esto, anticipando lo que nosotros conocemos como universalidad de la Iglesia. El mensaje de las bienaventuranzas lo es para todos. Se queda fijaos que en torno a las palabras del maestro se abre todo un espacio de luz, como si fuera un portal de Belén. En cierto modo lo que está expresando es que hay aquí un nacimiento de algo, y que además entronca con la luz que está fuera de este círculo de árboles, con este espacio cósmico, ¿no? Es como si fuera esto que el Papa Francisco expresa de forma tan bonita en Laudato Si, todo está conectado. Bueno, pues el discurso de las bienaventuranzas es como la puesta en palabra de lo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la fuerza que mueve el universo, que está presente en todo lo que nos rodea. También los hay distraídos, hay algunos que están aquí en sus corrillos hablando de sus cosas, alguno mirando con mirada despectiva respecto a lo que está diciendo el maestro. Quiero recuperar aquí un texto del Papa Francisco, no de los más conocidos, pero a mí me parece profundamente inspirador, que es Gaudete et Exsultate. Este es un documento en el que el Papa quiere hacer una reivindicación de la santidad. Quiere plantear que la santidad a veces ha quedado envuelta en unas comprensiones, en unas tradiciones algo obsoletas, y que hay mucho de luz que sirve para el mundo actual. Y en este documento lo que hace es vincular la santidad a la vivencia de las bienaventuranzas bajo el filtro del gran protocolo. Luego hablaremos del gran protocolo. Es muy bonita la forma que tienen de explicar la santidad como un itinerario de vida, como una multiplicación de los talentos recibidos, en términos de Mateo 25. Liberados de esta sensación de que la santidad es también para currículums vitae intachables, el proyecto se hace universal y encaja un poco con la descripción que quiere hacer este maestro de la pintura flamenca. La santidad se convierte en una propuesta de crecimiento personal, de desarrollo de las capacidades, en un itinerario que está claramente impulsado por Dios y por el Espíritu, no tanto de la fuerza personal. De hecho, el Papa Francisco en este mismo documento alerta sobre corrientes que se estudian en historia de la Iglesia, pero que siguen presentes entre nosotros. Advierte contra el pelagianismo y contra el gnosticismo. Bueno, un documento yo creo que muy sugerente, y que también nos tiene que hacer pensar en los que están cumpliendo estas bienaventuranzas. Para mí, salir de prisión de Soto del Real, por lo menos los primeros kilómetros cuando regreso a casa, siempre es también un motivo de oración para pedir por los cristianos perseguidos, por todos los que, como dice el texto, viven la persecución a causa del Evangelio.
gracias a Dios, no es el clima que nosotros vivimos. Nosotros podemos vivir a veces conflicto, cierta hostilidad, cierta incomprensión, pero estamos muy lejos de la experiencia de tantos creyentes que están viviendo en tantos lugares del mundo, en tantos lugares de África, en tantos lugares, tristemente también ahora, en el conflicto tan trágico que estamos viviendo en la zona de Palestina. Creo que estas bienaventuranzas también nos permiten entender que hay un punto donde la cárcel podría llegar a ser justificada. Si tuviéramos que ir a la cárcel, pues que fuera por el Evangelio. Ojalá no tengamos que llegar a eso. Pero para mí también la cárcel tiene una forma de contemplarla con ojos lo más positivos posibles dentro del lugar tan duro y tan difícil que es, como un desafío de exigencia. Bienaventurados los que son perseguidos en mi nombre. Realmente mi vida es merecedora de persecución. Vivo con tanta intensidad que se convierte en un desafío y en una incomodidad y en una molestia. Bueno, este es un punto en el que hay que obrar con mucha prudencia, porque también es fácil que al final a uno le acaben persiguiendo porque merece la pena ser perseguido, porque está diciendo y viviendo cosas que no son sensatas. Pero creo que este desafío que hace las bienaventuranzas de perseguidos por causa de mi nombre, perseguidos por el Evangelio, tiene que ser un desafío para nuestras medianías, un acicate, un motivo para alcanzar esa santidad serena, discreta, la de los santos de la puerta de al lado, dice el Papa Francisco, que no nos haga aspirar a lo mejor a tener peanas en las iglesias, pero sí iluminar con la luz del Evangelio lo que tenemos cercano. Este cuadro requiere menos presentación. No es un cuadro, de hecho, es un mural, es el Juicio Final pintado en el ábside de la Capilla Sixtina, obra de Miguel Ángel. Una obra que a mí me parece majestuosa, aunque tiene también su dificultad y su polémica. De hecho, se la plantea primero Clemente VII a Miguel Ángel, al final se lo confirma Paulo III. Se le habían propuesto ya que hiciera esta obra, pero él lo había rechazado. Sin embargo, se produce el saqueo de Roma por parte en 1527 por parte de los reformados, y esto genera un verdadero trauma, y hay como una conciencia de fin del mundo, una conciencia apocalíptica. Y en todo este ambiente, Miguel Ángel cambia de opinión y hace esta maravilla de la pintura que ahora admiramos. No es exenta de polémica, insisto, Una de las cosas que fueron más controvertidas fue la cantidad de desnudos que aparecían en este cuadro, e incluso la posición de algunos de los personajes que estaban incluidos, ¿no? De forma que hubo incluso una propuesta concreta de tapar a los personajes, ponerles un pañuelito, unas telas así un poquito más piadosas. Se lo encargaron incluso a un autor que quedó para siempre con el sobrenombre de el tapacaderas, es decir, porque esa fue su reforma, ¿no? Hacer que este cuadro fuera un poco más visible. Bueno, el cuadro tiene una dirección de visión muy clara. Tiene una dinámica circular. Se empieza a mirar por esta parte izquierda, se llega a esta parte superior y se desciende. Plantea como una especie de ciclo, como el ciclo de la vida. Y a mí me parece que es una forma muy ingeniosa y muy inspiradora de plantear esta escena, porque además en esta forma cíclica también nos plantea la escatología más cercana como nosotros la comprendemos en la espiritualidad cristiana. No es necesario esperar a la muerte para que uno pueda dejarse desafiar, vivir con lo que el Papa Francisco llama el gran protocolo. Así que en esta parte izquierda están las personas que han fallecido y en las que se va produciendo un ascenso espiritual. Y están aquí esperando cuál va a ser el dictamen que pueda recibirse sobre ellos. De hecho, la imagen aquí es pequeña, pero si se ampliara, es muy curioso ver las caras de angustia y de miedo que tienen todos estos personajes, ¿no? Aquí arriba hay dos escenas muy curiosas también que nos traen elementos de la pasión, a izquierda y a derecha. En la parte izquierda, personajes que están abrazados en torno a una cruz, que están abrazados en torno a una corona de espinas. Aquí respecto a la gran columna donde fue apresado y donde fue ajusticiado Jesús. En cierto modo, lo que están planteando es en qué medida los creyentes han participado o no de la cruz de Cristo en sus vidas, en qué medida han sido capaces de integrar también los sufrimientos propios de la existencia, sobre todo cuando se quiere vivir con intensidad.
Todos estos que están aquí forman ya la corona de aquellos que están en régimen de salvación. Y de hecho, de entre estos personajes, aquí se distingue a Pedro con las llaves de la iglesia, aquí se distingue a Pablo. Aquí en esta figura está María, que la pobre está mirando para otro lado porque yo creo que ella no soporta esta tensión que supone que unos vayan para un lado y otros para otro. Desde luego es de las figuras que están pintadas de forma más controvertida. En esta parte derecha están todos aquellos personajes que han recibido ya la sentencia, y en este cuadro además se integran elementos de la tradición cristiana con elementos de la tradición pagana. Aquí abajo tenéis a Caronte con su barca, esperando que vayan cayendo las almas para llevárselos en barca hasta la entrada del infierno, que está aquí puesta en esta cueva. Bueno, os hablaba antes de Gaudete et Exsultate, y en esta encíclica el Papa Francisco hace una apuesta que desde el punto de vista teológico es muy correcta, pero que también tiene su punto de riesgo. Para él, la lectura de las bienaventuranzas tiene un filtro necesario. De cierto modo se queda con la relectura que hace Mateo de este pasaje, y para él las bienaventuranzas tienen un verificador en el pasaje conocido de Mateo 25. A esto el Papa le llama el gran protocolo. Ya nos lo había ofrecido con anterioridad en distintas alocuciones, en algunas homilías con motivo del Día de Todos los Santos, y de esta forma está expresando pues el núcleo más cercano de su ministerio. No es comprensible la espiritualidad cristiana sin el vínculo con los pobres. Bueno, esta es una cuestión que hunde sus raíces en la tradición bíblica más antigua. Ya conocéis que los sinópticos, cuando tienen que referirse a la institución de la Eucaristía, se centran más en la bendición del pan y del vino, en las palabras que utiliza Jesús, que suponen una ruptura respecto a la tradición de la cena de la Agadá tradicional judía. Pero también sabéis que Juan no hace alusión a estos detalles, y sin embargo sí que describe otro elemento de la cena de la Agadá, el lavatorio, e insiste en su importancia. Con lo cual, leídos en conjunto, pues parece que se está planteando un equilibrio necesario entre la dimensión más contemplativa o más mística de la fe y la dimensión más social o sociocaritativa. En un equilibrio que Juan Pablo II expresaba con maestría. Para él decía: la Eucaristía se verifica en el amor a los demás y especialmente a los pobres. Pues en este mismo sentido establece este vínculo el Papa Francisco entre el discurso de las bienaventuranzas y el gran protocolo. La forma de medir en qué medida hemos sido compasivos, hemos sido misericordiosos, hemos sido pobres de espíritu, hemos sido perseguidos por causa del Evangelio y no por otras causas. El verdadero verificador está en el alcance de: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me acogiste, o estuve en la cárcel y me visitaste. Me parece que esto es una reflexión. La primera luz que surge para mí cada vez que escucho este pasaje son los kilómetros que tenemos que hacer desde donde vivimos hasta la cárcel de Soto. Y yo lo tengo más o menos fácil, pero el esfuerzo que tienen que hacer tantos voluntarios que están más tiempo en los transportes públicos que en la propia cárcel. Yo creo que responde a un movimiento cultural que es comprensible, pero que seguramente tiene elementos que son perniciosos para la propia sociedad. Encaja con la descripción que hace el Papa de las periferias, de la sociedad que llama él del descarte, del tratar de alejar los elementos de sufrimiento y de dolor. Antes las personas fallecían y eran veladas en sus casas, ahora lo hacen en tanatorios que están alejados de las ciudades. Se expresa especialmente en pequeñas ciudades o en pequeños pueblos, donde se ve con más nitidez que el tanatorio está fuera. Se entiende por razones higiénicas, pero también es sacar el sufrimiento, el dolor, la experiencia del duelo, la experiencia del luto, de la vivencia que tenemos cotidiana. Aleja a los pequeños que puedan entender que la vida es caduca, que hay una dimensión trágica de la existencia. Nos aleja a los mayores de convivir con la certeza de que antes o después estamos llamados a la muerte. Y en esa misma dinámica, las cárceles también van abandonando los espacios centrales. Hace 30, 40 años estaban en el corazón de las ciudades y ahora están en el kilómetro, vaya usted a saber cuál, de qué carretera y con qué medios de transporte. Yo creo que esto es un error para la propia cultura.
De hecho, genera una falsa expectativa de que la persona apresada y encerrada en una cárcel ya deja de ser un problema para la sociedad. Y nada más contradictorio con nuestro sistema penal, que salvo la prisión renovable, pues no contempla más de 20 años de estancia en una cárcel. De las experiencias que a mí me resultan más duras de Soto del Real, es en el segundo de los controles, la placa tan grande que hay donde se recuerda el artículo de la Constitución que motiva estos centros penitenciarios para la reinserción y restablecimiento del interno en su sociedad, ¿no? Bueno, todos los que frecuentáis las cárceles ya sabéis que los sistemas actuales no son capaces de eso, y esto abriría un largo debate pastoral sobre otras medidas y otras formas que también se están practicando. Sistemas penitenciarios en Dinamarca, principalmente, en otros lugares, en Irlanda, donde la propuesta es que tengan realmente un itinerario de inserción más real, ¿no? En ese sentido, me parece que tenemos un desafío desde la pastoral penitenciaria. Para nosotros es uno de los grandes compromisos que tenemos como grupo. Somos la única cárcel para la Archidiócesis de Madrid, porque el resto de las cárceles pertenecen o a la Diócesis de Alcalá o a la Diócesis de Getafe. Y uno de nuestros desafíos es que la gente sepa dónde está Soto, dónde está la cárcel, qué ocurre allí, quiénes son esas personas. De las experiencias que hay que prevenir a los nuevos voluntarios es que cuando vayan a Soto, pues no sé si para su frustración o para su alegría, no se van a encontrar a ningún preso haciendo pesas en el patio de la prisión, ni llevan trajes a rayas, ni vas a encontrar 4 que te miran así con mirada sospechosa y que se transmiten mensajes en clave, que es la imagen que tenemos de las cárceles que tenemos a través de la cinematografía, ¿no? De la misma forma que nosotros tenemos que llevar a los niños de catequesis al cementerio que tenemos cerca de Tres Cantos para que vean que no andan por ahí seres con batas negras y con guadañas, y que un cementerio puede ser un lugar hasta agradable. Debajo de todo eso hay una concepción de lo que significa el dolor y el sufrimiento y una dinámica de tabú. Si hace 30 o 40 años el tabú en nuestras sociedades era lo sexual, ahora mismo lo tabuítico tiene que ver con el dolor y con el sufrimiento. Y esto nos incapacita como sociedades, nos dificulta el poder afrontar las dificultades cotidianas, nos dificulta el poder gestionar las enfermedades cuando aparecen, las contrariedades de la vida. En cierto modo debilitan nuestra capacidad de respuesta. Yo creo que en ese sentido nuestra atención no es solo una tarea de atención a los internos, que es prioritaria, sino también de devolver a la sociedad la posibilidad de enfrentarse a lo que la vida es. No a la construcción de bienestar arbitrario, artificial, que lo único que hace en ocasiones es dificultar, ¿no? Es muy curioso, a mí me llama mucho la atención cómo el índice de suicidios en la cárcel es mucho más bajo que en Tres Cantos. Nosotros tenemos por población más riesgo de suicidio entre nuestros jóvenes tricantinos que no han cometido delito que entre aquellos que sí lo han cometido. Es verdad que en cierta manera por el cuidado y la atención que se tiene sobre ellos, ¿no? Pero me llama mucho la atención, creo que el fenómeno es muy complejo, es una tragedia y ahora mismo es un fenómeno ya social. Pero está ligado a esta cuestión de la dificultad para afrontar pequeños dolores, pequeños sufrimientos que inhabilitan para otros. Pues este cuadro, este gran protocolo es un desafío para todos los creyentes. Yo me imagino este juicio final por diócesis. Me imagino a la diócesis de no sé dónde. Oye, ¿hubo presos y fuisteis a visitarlos? ¿Hubo una pastoral penitenciaria suficiente que atendiera a estas personas? ¿Hubo un esfuerzo por poner el rostro de estas personas y que todos lo conocieran? Esta sociedad de este siglo hubo presos y fue a visitarlos, los atendió adecuadamente, y en este sentido no puede ser más desafiante y más contundente primero el mensaje de Mateo, pero al mismo también la relectura que hace el Papa Francisco para colocarlo y situarlo en el centro de nuestra espiritualidad. La santidad es el cumplimiento de las bienaventuranzas bajo el foco del gran protocolo. Una sexta escena bíblica que me parece especialmente iluminadora de todos los cuadros, este es el que a mí, bueno, quizá también por mi oficio, es el que me supone también un desafío mayor. Bueno, estamos viendo un cuadro de Rembrandt.
Este cuadro expresa uno de los pasajes a veces menos conocido de Pablo. De Pablo también nos hemos quedado con la historieta de su etapa como asesino y perseguidor de cristianos, su conversión camino de Damasco, pero salvo aquellos que se aproximan a un estudio más profundo, no es fácil encontrar cristianos medios que sepan decir cuáles son las cartas de la cautividad. Y no son menores. Estamos hablando, según los exégetas, que en los periodos de prisión que vivió Pablo, tanto en Jerusalén como en Roma, en esos periodos se escribió Efesios, se escribió Colosenses, se escribió Filemón, es decir, cartas que son muy relevantes porque además constituyen parte de la arquitectura de nuestra teología. Bueno, el cuadro me parece magnífico. Por una parte tiene una parte de dolor y de sufrimiento, ¿no? Rembrandt lo hace de una forma magistral, jugando con la oscuridad, con una pequeña luz que rompe desde la ventana todo lo que es sombrío en el fondo, y de hecho a su espalda todo lo que se cierne es una oscuridad muy profunda. Fijaos que a la derecha hay varios libros, pero está también su espada. Aquella espada con la que seguramente en una primera etapa él también mandó a muchos cristianos a la cárcel de forma injusta, y él ahora está viviendo esta experiencia. Pero también, en la medida en la que la iconografía ha señalado a Pablo como el ardoroso, como el misionero por antonomasia, como el que vivía siempre en situación de riesgo, pues ahora la espada es inútil. En la cárcel no le sirve para nada. Bueno, el elemento es contraproducente. En una cárcel no le dejarían tener una espada, ¿no? Así que yo creo que es una evocación para que meditemos en cuál es la experiencia interior que está viviendo Pablo. Este es un cuadro que a mí me impresiona mucho. De las cosas que me parecen más dolorosas que yo escucho a personas que no estaban acostumbradas a cárcel son este tipo de mensajes, ¿no? Que se pudra en la cárcel, este tipo de... que hay que comprenderlos como desahogo. Pero sobre todo el gran error cuando la gente dice, fíjate se va a la cárcel y en 2 años de rositas. No, hombre, no. Cualquiera que haya estado en cárcel sabe que el que entra en cárcel ya no vuelve de rositas, aunque haya pasado solo 24 horas. Vosotros esto ya lo conocéis, no os lo tengo que explicar, pero a mí de las cosas que me impresionan más es imaginarme cuando escuchamos por la televisión o por la radio cualquier personaje medianamente público que entra en prisión. Yo me imagino esa primera noche bajo protocolo de antisuicidio, despojado de su cinturón, despojado de los cordones de las zapatillas, con todos estos elementos que son para evitar que quiera acabar con su vida, porque el impacto es tan brutal. La sensación de pasar de caminar en la Gran Vía a caminar solo del Chabolo a la zona del comedor, la imagen, la percepción de que todo el mundo te está mirando con desprecio y con acusación, la pérdida del nombre, del prestigio, el dolor que supone para los familiares tener que cargar con el encarcelamiento de un hijo, de un hermano, de un padre, es tan profundo, tan hiriente. Y yo soy de la opinión de que las personas que han cometido un delito tienen que cumplir su pena. Mejor una pena que sea realmente una reinserción y no sea un aparcamiento durante un tiempo temporal, ¿no? Pero eso no quita la gravedad y el dolor de lo que eso supone. Me impresiona mucho este Pablo en la cárcel, que podría estar tumbado en la cama desesperado, abatido, triste, que podría estar con los brazos bajos, y que sin embargo Rembrandt, para mí uno de los teólogos más monumentales que nos ha dado la historia, lo quiere reflejar en oración, en meditación. Lo quiere expresar aprovechando esa experiencia para comprender mejor el misterio de Dios. De hecho, el autor plantea que está meditando, tratando de poner palabra ajustada a las cartas que está escribiendo. Fíjate que el himno de Colosenses, el himno de Efesios, el que utilizamos tantas veces en la liturgia de las horas para dar gracias a Dios por la encarnación, por hablar de Cristo como el que todo lo sustenta, están escritos en este contexto. En ese sentido, yo creo que la experiencia de cárcel tiene una parte de regalo. Es posible que el misterio de Dios se comprenda mejor bajo la oscuridad y bajo las limitaciones de una prisión, seguramente. Porque en el fondo lo que está viviendo Pablo es, en su propia historia, una relectura de aquella experiencia que describíamos al principio, de aquella experiencia de esclavitud que vivió el pueblo de Israel. Pablo está viviendo en sus carnes lo que es la historia de la salvación, lo que ha sido el itinerario del pueblo de Dios durante tantos siglos. Lo está haciendo propio. Y este es un itinerario que antes o después todos tenemos que vivir.
quizá por eso, especialmente los místicos, Teresa de Jesús, acude a tantas imágenes de los salmos para hablar de Dios como su liberador, para hablar de salir de la noche oscura, para salir de todo aquello que en el fondo encarcela nuestro alma en la tristeza y que nos impide vivir desde la alegría. Pues a mí contemplar este cuadro me parece un canto de esperanza, me parece que nos hace privilegiados a todos los que frecuentamos la cárcel, porque por instantes y por momentos tenemos la oportunidad de acercarnos a lo que es Dios a través de los internos, pero también me parece un mensaje de esperanza para ellos. Es posible que la vida, lo que es importante, lo que es esencial, se comprenda mejor en esta experiencia que estás viviendo. Que ese sea tu sentido y que pueda fortalecer tu resistencia ante tantas situaciones de dolor, de dificultad y de injusticia que incluso se pueden vivir. Vamos al último cuadro. Vamos de nuevo a un autor británico, que este es un cuadro que yo le tengo mucho cariño. Es de estas barbaridades que leemos en misa y que acreditan la fe del pueblo. Porque lo lees y la gente dice, palabra de Dios, y te dicen, te alabamos, Señor. Y no es fácil encontrar el motivo de la alabanza. Bueno, estamos en un cuadro que expresa la batalla de los judíos contra los amalecitas en el primer intento de entrar en la tierra prometida, ¿no? Según la tradición, Moisés, queriendo expresar lo que significa la mediación de Dios, pues Moisés eleva sus brazos y cada vez que eleva sus brazos, pues las tropas judías son capaces de hacer retroceder a las contrarias y les infligen una dura derrota. Y cuando baja los brazos, pues son los contrarios los que consiguen amedrentar a los judíos, ¿no? O sea, no se puede ser más grotesco en la descripción. Yo si fuera Moisés, lo primero que hubiera hecho es dedicarme a jugar con eso, ¿no? Ir haciendo así y así y ver cómo se va moviendo para un lado y para otro, así a un estilo de moros y cristianos, ¿no? O sea, imaginaos la escena tan grotesca y tan dantesca. Y la escena lo pinta en un momento en el que el cansancio de Moisés es tan extremo que ya no le sostienen los brazos, por lo cual pues los pobres judíos están perdiendo. Así que van sus hermanos a sostenerle los brazos, porque él es el mediador, y con esto pues consiguen triturar al ejército contrario, y aquí es donde decimos nosotros, palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Dando gracias a que no queden amalecitas en nuestras comunidades cristianas, porque lógicamente pues sería un motivo por el que yo me enfadaría no poco con la liturgia católica, ¿no? Bueno, son de estos pasajes que son entrañables, que hay que leer a los ojos de Cristo, que nos hacen entender por qué el Antiguo Testamento es nuestra tradición, pero que tiene una relectura necesaria que hacer. Este cuadro para mí tiene una relectura preciosa en las palabras de San Vicente de Paúl, un santo del siglo XVII, del XVI y del XVII. Él la utiliza para explicar el sentido del sacerdocio y para fundamentar el sentido del ser misionero. Y entonces le dice Vicente de Paúl a los misioneros: mirad, vosotros sois para los pobres como el Moisés. Cuando vosotros alzáis los brazos, los pobres pueden combatir en su lucha contra la injusticia y vencer. Y cuando vosotros bajáis los brazos, es la injusticia la que va derrotando a los pobres. Y en esa relectura, a mí sí que me parece que podemos hablar de un texto por el que decir, palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esa relectura sí, porque creo en ella profundamente. Tiene un primer elemento. Podría haber sido un octavo cuadro, pero noveno de hecho, pero ya me parecían muchos cuadros y no quería yo abusar de vuestra paciencia, y por otra parte había quedado muy bien esto de 7 cuadros por la simbología del número, ¿no? Pero podríamos haber traído cualquiera de los cuadros preciosos en los que se ve a Cristo preso, porque es verdad que la Biblia quiere enfatizar que Cristo se encarnó en nuestras circunstancias en muchas dimensiones. Se encarnó en nuestras circunstancias históricas, en nuestras circunstancias políticas, en una religión concreta, en el judaísmo, que era su primera tradición. Se encarnó también en las necesidades corporales, en todo lo que es profundamente humano, pero se encarnó también en la injusticia. Vivió pobre. Mateo quiere señalar que él participó también de la experiencia de la migración y que tuvo que huir por motivos políticos, tuvo que hacerlo a Egipto. Jesús es descrito como el que no tiene casa y también comparte con ellos como el que no tenía dónde reclinar la cabeza, y en cierto modo también se está encarnando con todas las personas que forman parte de lo que llamamos pastoral para personas sin hogar.
Pero también Cristo se encarna en las circunstancias de la cárcel injusta. Y así lo describen los evangelistas cuando hacen un relato de la pasión en el que en aquella noche, en la de la negación de Pedro, Cristo está participando de la injusticia de la cárcel. También está viviendo esa experiencia. A mí me parece que es un pasaje muy necesario para comprender cómo la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios, la que cantamos en el himno de los filipenses, la que escribió Pablo en el contexto de cárcel, tiene esta connotación también de encarnarse en todos los dolores y en todas las injusticias, en todas nuestras pastorales, diríamos, ¿no? Hay un amigo mío que decía que sería interesante del organigrama de una diócesis ver cuáles son las vicarías o los departamentos o las oficinas que están más cerca de la encarnación de Cristo y las que no. Porque dices que Cristo no se encarnó en la economía. Dice, esta habría que ponerla bajo sospecha. Bueno, lo decía en broma. Pero sí que es cierto que en todo lo que nosotros llamamos pastoral social encontramos un interés de la Biblia por mostrar cómo Cristo se fue encarnando en cada una de ellas. Y así se nos ofrece a Cristo como el verdadero mediador, como el que realmente nos puede articular la salvación. El mediador no es Moisés, es el nuevo Moisés presentado por Mateo en su Evangelio, es Cristo. Pero me parece, a mí me resulta muy inspirador entender que en el nombre de Cristo, alzando nuestros brazos, estamos poniendo las condiciones para que los que viven en prisión puedan combatir contra su dolor, contra la injusticia que a veces viven, y en cualquier caso, para que puedan encontrar las fuerzas espirituales necesarias para completar su proceso de reinserción, de satisfacer en lo posible el daño reparado, de repararlo y de prepararse de una forma inteligente para una nueva convivencia, ¿no? Me parece muy inspirador pensar que el trabajo que hacen los voluntarios del grupo de Cáritas, que es al que yo acompaño, realmente son brazos alzados que ayudan a que las personas puedan combatir contra ese dolor y contra esa oscuridad. Me parece muy inspirador que los catequistas sean estos Moisés que en el nombre de Cristo elevan sus brazos. Vicente de Paúl insiste en esto, en una época de la devoción moderna, de una espiritualidad a veces muy afectiva, con muchos rasgos parecidos a nuestra cultura, por cierto. Decía Vicente de Paúl que hay que amar a Dios, pero que tiene que ser con el esfuerzo de nuestros brazos y con el sudor de nuestra frente. Y si no, no es tanto amor a Dios como pretendemos. Pues a mí me resulta muy inspirador imaginar esta escena de los voluntarios, de los capellanes, de todas las personas que en nombre de Cristo encuentran en Él su fuerza para elevar sus brazos y que esa elevación se convierta en un ejercicio de lucha contra la oscuridad y contra la pobreza. Y por eso incluso me atrevo, estoy terminando, me atrevo a pediros que podamos hacer para concluir un momento de oración y que lo podamos hacer alzando nuestros brazos. Te invito a que puedas alzar tus brazos, cerrar tus ojos y traer a la mente el rostro de todas aquellas personas a las que sirves, voluntarios, funcionarios, y que nos ayude el cansancio de los brazos a tomar conciencia del papel tan relevante que tenemos con esta pastoral. No es solo hacer presente a la Iglesia, sino que es hacer presente a Cristo en todas esas situaciones y para muchas personas hacerles ver de forma creíble que hay una fuerza de Dios que está esperando la apertura de su corazón para que pueda obrar en ella. Pues te invito a este momento de oración y con eso concluimos esta reflexión. Pues muchas gracias por tu testimonio en las cárceles en las que estás atendiendo, muchas gracias por la atención que estás prestando a tantos voluntarios y ojalá podamos seguir encontrando en la palabra la inspiración y la fuerza necesaria para llevar el rostro de Cristo a tantas personas que lo necesitan. Y gracias por tu atención esta mañana.